Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Chacón y junto con mis compañeros Juan David Corredor y Miguel Ángel Fuentes les vamos a exponer compresión en MPEG y MP3. Entonces, vale, lo primero es lo que vamos a hablar es sobre JPEG, que corresponde a la compresión de las imágenes. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Puesto que, como todos sabemos, los videos es básicamente una composición de varias imágenes que transcurren en un cierto tiempo. Bueno, teniendo en mente esto, se procede a decir que JPG son las siglas de Joint Photographic Experts Group, que es básicamente como unas ciertas normas de estandarización para la compresión de las imágenes. Este tipo de compresión se basa principalmente en aprovechar que el ojo está compuesto de dos células. Una son los bastones, que son sensibles al brillo, es decir, a la intensidad lumínica, y los otros son los conos, que son sensibles a los colores. Entonces, lo que se busca con eso es básicamente aprovechar que el ojo humano solo es capaz de percibir los cambios en la luminosidad. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una foto en la cual en la sección de la derecha se encuentra una transición en la que se está bajando el brillo, es decir, está pasando a blanco y negro. Mientras que la otra tenemos una en la que se aumenta el brillo, dando un efecto de saturación. Con esto, lo que se quiere mostrar es que, como tal, el ojo humano percibe la luminosidad, pero la crominancia, que corresponde a los colores, no. En la parte de la derecha tenemos otra imagen, la cual está dividida en tres. Entonces, en la parte de la derecha se encuentra la foto original de una flor. En el centro encontramos los colores que tiene esta imagen. Como se puede observar, son pocos los detalles que se pueden obtener de esta parte, porque solo podemos percibir a duras penas, no sé, el color anaranjado y un poco de verde, lo cual no da tanta información como esa que se ocurre con la imagen de la izquierda, con la que está en blanco y negro, que tiene todos los detalles y permite dar más información sobre la propia imagen. Entonces, para la codificación JPG es necesario tener en cuenta cierto algoritmo, el cual consiste en, primero, se pasa una escala RGB a una YUV. Usualmente también en la literatura uno puede encontrar la YUV como Y, CR y CB. Esto se ve principalmente a que Y corresponde a la luminosidad, la U a la crominancia azul y la V a la crominancia roja. Entonces, lo primero que se debe realizar como tal es un cambio en el espacio de colores. Como se puede ver, el ojo humano como tal percibe la escala RGB, que es la que básicamente la que todos podemos distinguir, mientras que para realizar el proceso de la compresión se requiere hacer tal cambio en el espacio de color. Como se puede ver en la Y se está manejando la luminosidad, ahí se está manejando un blanco y negro, una monocromancia, en la U está una crominancia azul y en la V la crominancia roja. Para poder realizar esa transición, basta con de reemplazar los valores de cada píxel en una matriz que está estandarizada y pues es fácil de realizar. En la siguiente diapositiva tenemos ya un ejemplo en el cual tenemos una cabaña, unas montañas, un paisaje. Lo que queremos hacer es ir realizando conforme se va exponiendo el algoritmo como un ejemplo a manera de ilustración para que el tema quede un poco más claro. Entonces, lo primero que se debe realizar, como se mencionó, fue la transición de RGB a YUV. Como podemos ver en la imagen, se tiene la Y, la CR, que corresponde a Chrominance Red, y CB, que corresponde a Chrominance Blue. Siguiente, por favor.
La siguiente parte del algoritmo consiste básicamente en realizar, perdón, cambios en la crominancia, es decir, en los colores. Usualmente se maneja que cada una tiene una proporción de uno, es decir, en el tamaño original se sumarían las tres. Entonces, Y tiene uno, U tiene uno y V tiene uno, lo que da un resultado de 3. Sin embargo, al momento de realizar el algoritmo, lo que se busca es reducir un cuarto las crominancias, es decir, la Y correspondería con un valor de uno, la U con un valor de un cuarto y la V con un valor de un cuarto. Esto da como resultado 1.5, que resulta ser la mitad del tamaño original. Esto se va ajustando, se puede realizar, digamos, otras proporciones, más sin embargo, está la estandarización, lo que se realiza usualmente. En la siguiente parte, lo que se realiza es la transformada discreta del coseno. Esto se usa para indicar la intensidad lumínica en la parte Y, es decir, en la luminosidad. Por eso tenemos dos tonalidades, por así decirlo, el blanco y el negro. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, sabemos que está compuesta de varios píxeles. Lo que se hace es seleccionar un macro bloque de 8 por 8, es decir, un total de 64 píxeles. Cada uno de estos valores representa un valor, cada uno de estos píxeles, perdón, tiene cierto valor asignado en la escala Y, que va de 0 a 255. Continuando con el ejemplo, entonces, tenemos la imagen y ya tenemos la luminosidad ajustada para que se pueda manipular entre el blanco y el negro. Supongamos que seleccionamos el recuadro que se ve ahí, el azul, y este es un ejemplo, a manera de ilustración, tiene ciertos valores. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el 52, 61, 66, 70, 61, etcétera, hasta completar la matriz de 8 por 8. Estos son los valores de la intensidad lumínica. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar qué regiones tienen alta redundancia, es decir, son regiones en las que las frecuencias son altas, por lo que el ojo humano no es capaz de percibir tales cambios, que son las que queremos, por así decir, eliminar en el resultado final. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos que primero, la matriz original, la que representa los valores de la intensidad lumínica, restarle menos 128. Cosa que, por ejemplo, cuando tengamos el máximo valor original, es decir, 255, y lo restemos con 128, nos dio un resultado de 127. El 127 representa el blanco, mientras que cuando tomamos el valor mínimo original, es decir, 0, y le restamos 128, obtenemos un menos 128. Esto representa un color negro. Como se puede ver, de 127 a menos 128 hay una diferencia que se puede codificar en 8 bits. Cada uno de los 64 valores de los píxeles se les pasa a una transformada discreta, que como lo había mencionado anteriormente, en la que se indica la intensidad lumínica. Entonces, lo que hace básicamente esta transformada es indicar como cuántas veces se está repitiendo este píxel. Es decir, se busca que los de menor frecuencia pasen, mientras que los de mayor frecuencia sean eliminados porque son redundantes. Con esto, por ejemplo, en la posición 00 tenemos lo que usualmente conocemos como el nivel, por así decirlo, DC de la transformada discreta. Es el máximo valor que tiene la matriz. Continuando con el algoritmo, lo siguiente que debe realizar es cuantificar la información, es decir, saber qué necesito, qué contiene la mayor información posible y qué no, para tratar de ir comprimiendo poco a poco la imagen. Entonces, para esta parte es necesario recurrir a alguna tabla que ya está estandarizada para JPEG. Lo que se hace entonces es
tomar la matriz que se obtuvo de la transformada discreta de coseno y dividirla por la tabla estandarizada del JPG. El valor que dé como resultado se tiene que aproximar al entero más cercano. Cuando veamos ahorita en el ejemplo la tabla y la división, podemos ver que para los valores de mayor frecuencia ya está establecido que en la tabla estandarizada se le asignen los valores más altos para que de esta forma, cuando digamos un número muy pequeño que representa la frecuencia alta y un valor muy alto que se encuentra en la cuantización, pues da cero, que indica que se pudo eliminar la redundancia. Como paso final de la compresión de la imagen, se recurre a la codificación de Hoffman, que como nosotros vimos en una exposición, corresponde básicamente en obtener la frecuencia con la que aparecen los valores e indicar la probabilidad de aparición. Y ya con esto es más fácil la manipulación de la información para que se pueda codificar de manera correcta y para tratar de perder la menor información posible. Entonces, siguiente, por favor. Listo. Entonces, continuando con el ejemplo, teníamos como último una matriz que tenía los resultados de la transformada discreta de coseno. Cuando le dimos con la con la matriz estandarizada de Loescheler, entonces esto da como resultado que las frecuencias más altas den iguales a cero, mientras que las más bajas sean valores diferentes de cero. Eh, el resultado es, como mencioné también anteriormente, se le aproxima al entero más cercano y pues muchos valores en realidad resultan siendo iguales a cero. Información que implica redundancia. Siguiente, por favor. Entonces, listo. Esta es la matriz resultante de la operación de la división. Como podemos ver, el cero está repetido muchísimas veces. Entonces, con esto en mente, podemos aplicar la codificación de Hoffman, porque ahora sabemos que el cero se repite muchas veces. En otro caso, por ejemplo, tenemos 3 2 y esto indica la probabilidad de aparición de cada uno de los valores, lo que permite facilitar notablemente el proceso de pasar de 64 píxeles a manejar una cantidad muchísimo más pequeña de información. Eh, para la decodificación, el proceso se realiza de manera inversa, es decir, con el resultado que se obtiene de la codificación, se va a ir asignando los valores devolviéndose a la transformada discreta, después se devuelve a la matriz de luminosidad y después se vuelve a retomar la matriz al paso de YV a RGB. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya continuando con el ejemplo, ya tenemos la decodificación. Entonces, podemos ver que las imágenes en realidad se asemejan muchísimo. Sin embargo, un parámetro que se puede ir variando corresponde a la calidad de la imagen. En la parte izquierda, en la imagen de la izquierda, perdón, se encuentra la original, mientras que en la parte derecha se encuentra la imagen ya con el proceso de compresión. Si hacemos un poco de zoom, se puede notar que, digamos, hay la densidad de píxeles es mucho más baja, lo que hace que se vean como no trazos tan finos dentro de la imagen, sino que se vean como ciertos, por así decirlo, como errores que son como el costo de haber hecho más compresión. No se puede tener una muy buena calidad y una muy buena compresión al mismo tiempo. Se debe sacrificar un parámetro para obtener el mejor del otro. Es decir, si queremos mayor calidad, la compresión debe ser mínima, mientras que si queremos mayor compresión, la calidad va a ser muy baja. Continuando con la siguiente parte de la exposición, ya nos podemos adentrar un poco dentro de lo que son la compresión de video. Para ello, tengo, por así decirlo, un ejemplo. Entonces, regularmente, una pantalla estándar tiene
un tamaño de 1920 por 1080 píxeles. Si consideramos que cada píxel está representado en 24 bits y que además cada píxel se tiene una tasa de 30 frames por segundo, nos da un valor cercano a 1.5 gigas por segundo. Eso es muchísima información para un solo segundo de video. Entonces, ya cuando son 5 minutos de video, pues lógicamente el valor tiende a aumentar. Y esto fue lo que dio pie a que se ideara una solución para poder transmitir muchísima información de una manera efectiva. Y de ahí surge el MPEG, que sus siglas corresponden al Motion Pictures Expert Group. Esta fue creada básicamente en la asociación entre la IS, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, y la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. El formato MPG es comúnmente usado, se usa ampliamente a nivel mundial y además, como se mencionó anteriormente, utiliza la codificación Hoffman porque como los videos son varias secuencias de imágenes, pues se tiende a poder codificar la información de esta manera. Entonces, dentro de las clasificaciones y aplicaciones podemos encontrar varias versiones del MPG, en el cual se destacan principalmente la MPG 1, que es como la primera que surgió, pues de ahí el nombre. Esta se caracteriza principalmente por la compresión de audio y de video. La calidad de la información es similar a la que se obtenía con un VHS y para audio se utilizó el MP3, que más adelante vamos a ver que MP3 significa MPG 1 Layer 3. La siguiente versión es de la MPG 2, en la cual ya se mezcla un poco con lo que es la televisión. Ahí se utilizan las del video entrelazado, que si nosotros nos ponemos a mirar televisión y detenemos un momento, podemos ver que hay ciertas líneas horizontales que hay en la imagen. Esto es diferente al video progresivo, que es como el que es imagen por imagen. Lo importante de la MPG 2 es que pues dio paso a desarrollar toda una tecnología alrededor de la televisión para tratar de ir mejorando el alcance que ésta puede tener. Desde tener una televisión de baja resolución a tener una de mayor calidad como un Full HD 4K. Usualmente esta MPG 2 no la podemos encontrar en la TDT, en la televisión satelital o en la televisión por cable. La siguiente versión, y que no aparece en esta diapositiva, es la MPG 3. Esta no aparece debido a que al momento de realizar las pruebas se dieron cuenta que con la versión anterior, es decir, con la MPG 2, se obtenían resultados muy similares a la que se obtenían con la MPG 3. Esto hizo que se dejara a un lado este proyecto y más bien se tratara de buscar como un nuevo alcance. Y ahí surge la MPG 4, que ya es televisión digital, el soporte para 3D, la realidad virtual y los empezó a manejar los derechos digitales o conocidos comúnmente como el copyright. Varios de los archivos de MPG 4 permiten como son multimedios interactivos en donde se pueden además utilizar aplicaciones gráficas interactivas. Una de las más recientes es la MPG 7, que son los metadatos, que es, por así decirlo, datos que hablan de datos. Es como las búsquedas del qué, cómo, dónde, que escriben el contenido de un archivo. Y finalmente, una de las que se están estudiando es la MPG 21, en la cual básicamente se busca acabar con la ilegalidad cuando se comparte multimedia, porque como muchos conocemos, varios de los derechos de autor son violados en páginas que piratean música, películas o series. Y ya continuando con la exposición.
Los dejo con mi compañero Juan David, que va ya a explicar las técnicas de la compresión del MPG. Muchas gracias. Vale, a continuación vamos a seguir con lo que es la explicación de las técnicas de compresión de MPEG. Y para ello vamos a tener que explicar los tipos de frames, el cómo se realiza el proceso de comparación entre estos y la aplicación del algoritmo Hoffman. Entonces, para eso, lo primero es definir los tipos de frames. Esencialmente, MPEG maneja tres tipos de frames: el iframe, el pframe y el bframe. El iframe o intraframe es un frame independiente que se puede tratar como una imagen totalmente aparte. El pframe o frame predictivo busca generalmente a partir de un frame anterior predecir el cambio en un frame posterior. Y el frame bidireccional lo que hace es hacer exactamente lo mismo que el pframe, pero en ambas direcciones. Es decir, toma en cuenta un instante de tiempo anterior y uno posible en el futuro para poder predecir. Eso facilita muchísimas cosas para la codificación de los videos, que como ya se habló, es muy similar a la presentada en la JPEG. Entonces, para eso, la técnica de compresión se puede simplificar en cuatro pasos a grandes rasgos. El primero de ellos es que se parte a partir del iframe más cercano como referencia. Esto a que, como se mencionó anteriormente, son tratados como imágenes totalmente independientes, lo que facilita la codificación y al mismo tiempo un punto de partida para encontrar los p-frames o los b-frames más adyacentes. Lo siguiente es realizar la comparación entre el p-frame o el b-frame con el iframe de referencia. Eso con el fin de codificar simple y sencillamente las diferencias que se tengan entre ambos, o sea, en la transición de frames. De ese modo, se comprime muchísimo la información al solamente tener que comprimir las diferencias o las transiciones que se podrían llegar a dar entre dos frames o dos imágenes. A continuación de eso, lo que se hace es aplicar la transformada discreta de coseno modificada para la comparación de cromatismos en grises y la eliminación de las redundancias, como se mencionó anteriormente. Esto con el mismo fin que ya se mencionó, simplemente comprimir la información. eh, lo más común generalmente va a ser las partes iguales y de ese modo se va a comprimir muchísimo la información ya que se aplica el algoritmo Hoffman, la cual reduce la información y el espacio que se utiliza en ancho de banda al utilizar la menor cantidad de bits para comprimir la mayor cantidad de información o la más probable. Por eso lo último que se realiza es el árbol de codificación Hoffman. Para eso se tienen pues dos pequeños ejemplitos a continuación.
Bueno, buenas noches. Entonces, como mencionó mi compañero Juan David, vamos a continuar explicando la codificación en MP3. Para poder analizar este tipo de codificación, primero tenemos que saber qué es el enmascaramiento. Básicamente, el enmascaramiento en qué consiste. Consiste que cuando un sonido débil queda tapado por un sonido más fuerte, se dice que queda enmascarado por él. ¿Listo? Entonces, de esta parte tenemos que recuperar dos datos importantes. El sonido más fuerte se le va a denominar enmascarador. Al sonido más débil lo vamos a denominar enmascarado o señal. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces, un sonido intenso y grave puede enmascarar a un sonido más débil y agudo, pero esto no podría llegar a suceder al contrario. Y esto básicamente es por el funcionamiento interno del oído. ¿Listo? Vamos a ver que hay dos tipos de enmascaramiento. Hay enmascaramiento temporal y enmascaramiento por frecuencia. Entonces, analicemos cuándo sucede el enmascaramiento de frecuencia. Entonces, antes de mencionar estos dos tipos de enmascaramiento, debemos mirar qué es el umbral de enmascaramiento. Entonces, para poder realizar la compresión, como mencioné, dependemos del funcionamiento interno del oído y nos vamos a aprovechar de esas deficiencias que tenemos nosotros los humanos en nuestros oídos. Entonces, en base a este tipo de análisis fue que nació este modelo y se le denominó modelo psicoacústico. Entonces, este modelo representa una curva de sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Como lo podemos ver en esta parte, tenemos presión sonora que va a ser expresada en dBs y tenemos este eje que es el de la frecuencia. Entonces, cuando se realizó este análisis se determinó que el rango de máxima sensibilidad iba a ser entre 1 kHz y 5 kHz. Sin embargo, el rango audible de los humanos es de 20 kHz a 15 kHz y 20 kHz aproximadamente, pero el estándar de la mayoría de las personas es de 20 a 15 kHz. Hay personas que pueden interpretar estas frecuencias más altas. Entonces, como estaba mencionándoles, en la primera gráfica representa la curva del umbral de audición en función de la frecuencia. Esta curva se obtiene en una zona de silencio. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que es sin que ninguna señal la perturbe. En la figura B, como se aprecia, se obtiene una modificación del umbral. Esto sucede cuando aplicamos un tono de 1 kHz. ¿Listo? Las señales cuya amplitud se encuentran por debajo de esta curva no son audibles. Entonces, esto es lo que necesitamos saber de umbral de enmascaramiento. Ahora sí, vamos a analizar el primero, la parte de atrás, la imagen de la izquierda, perdón, que es la curva de enmascaramiento variable. Entonces, para realizar la compresión de audio, se aplica esta curva de enmascaramiento, ¿sí? Y entonces, primero, ¿qué es una curva de enmascaramiento? Se estarán preguntando. Entonces, normalmente se le dice curva de enmascaramiento espectral y representa el umbral de audición. Entonces, todos los sonidos que sobrepasan este umbral, en base a lo que vimos anteriormente, que sobrepasan este umbral son audibles. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar esto mejor con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, en el ejemplo de la parte A, en esta gráfica de acá, se aplica la curva y tiene, perdón, en el siguiente ejemplo, en la parte acá, tenemos un sonido de amplitud de 30 dB a 1 kHz. A este sonido vamos a llamarlo X. Ese sonido es audible. Entonces, todos los sonidos que estén en este umbral deberían ser audibles, ya que pues se van a encontrar por encima de la curva de enmascaramiento, como lo podemos apreciar acá. En la parte B se tiene un nuevo sonido, el cual es denotado como Y. Este sonido pues tiene una amplitud de 45 dB a una frecuencia de 0.8 kHz. Como podemos notar, está muy cerca del kHz de nuestro primer sonido, el X. Entonces, ¿qué va a pasar? Al estar tan cerca a la frecuencia original y al estar a un nivel mayor en amplitud, se va a enmascarar al sonido X. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta curva de enmascaramiento variable se va a desplazar hacia arriba, como lo podemos notar. Esto conlleva que el sonido X, que antes era audible, ya no lo sea porque va a estar enmascarado por el sonido Y. ¿Listo? Esto básicamente es esta curva de enmascaramiento variable. Listo. Entonces, vamos por el enmascaramiento temporal. El enmascaramiento temporal se presenta cuando un tono suave se acerca en el tiempo a otro tono de amplitud más elevado. Entonces, un sonido de gran amplitud enmascarado enmascara sonidos débiles posteriores o anteriores. Entonces, el enmascaramiento empieza antes de la señal o puede ser cuando termine la señal. Entonces, según la posición temporal de enmascarante y enmascarado, podremos tener dos escenarios, como los vemos acá, que es el pre-enmascaramiento y el post-enmascaramiento. Entonces, el pre-enmascaramiento llega primero el tono de menor amplitud, quedando igualmente enmascarado por el de mayor. ¿Listo?
y el postenmascaramiento consiste cuando llega al tono de mayor amplitud primero que el de menor. Entonces quiere decir que de esta forma también queda enmascarado. ¿Listo? Como podemos ver, siempre va a quedar enmascarado de esta forma. Siempre se va a tener esta forma de enmascaramiento en comparación a esta. Listo. Ahora sí, podemos hablar de qué es el MP3. Primero, entonces, el MP3 es un formato de datos que es su nombre al algoritmo de codificación llamado MPEG-1. MPEG-1 Layer 3. Y pues básicamente el cual es un sistema de comprensión de audio que permite almacenar sonido en una calidad similar a los de los CDs, así fue que nació. Este tiene un índice de compresión bastante elevado, que es aproximadamente de 1 a 11. Y pues los límites de audición, como los mencioné ahorita, eran de 20 a 20 kHz. Entonces, ¿qué es el MP3? El MP3 es un algoritmo de pérdida. ¿Listo? Entonces, por lo que la información que vamos a recuperar no va a ser igual a la original. Todo esto, pues, es lo que ese sistema se aprovecha por la eficiencia de los oídos, lo que les expliqué anteriormente. Y empleando esta eficiencia de los humanos, vamos a eliminar la información que no seríamos capaces de percibir. Entonces, este formato se encarga de eso. Entonces, en base a estas deficiencias que se identificó, hay varios efectos que pueden ayudar a esta compresión. Uno de ellos es, aquí están, los del límite de audición, ya que pues solamente el oído trabaja de los 20 a los 20 kHz, así que pues sería muy fácil filtrar todas las frecuencias que no estén en ese rango porque de todos modos no las vamos a lograr interpretar. Primero, por ese lado ya estamos reduciendo tamaño. Entonces, otra deficiencia es el efecto de enmascaramiento, que pues como mencioné anteriormente es aquel que se produce cuando dos señales de frecuencia similar se superponen. Eso genera que sea solo posible obtener la de mayor volumen y por tanto la de menor volumen podremos eliminarla. Otro factor importante, muy importante, es la redundancia estéreo. Entonces, ¿qué consiste la redundancia estéreo? Esta redundancia básicamente consiste en que existen redundancias entre los componentes tonales y no tonales del sonido en los canales de estéreo. ¿Listo? Entonces, después de cierta frecuencia, el oído humano no es capaz de percibir la dirección del sonido. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos permite que sea posible codificar un solo canal, con información complementaria para restaurar luego la sensación espacial del otro canal. Entonces, normalmente, pues, yo creo que ustedes lo habrán notado, tenemos canal izquierdo y canal derecho. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar toda esa información por un solo canal y luego lo que vamos a también enviar información complementaria para luego, cuando lo decodifiquemos, recuperar esa sensación espacial de que estamos teniendo lado derecho y lado izquierdo. ¿Listo? Otro tema súper importante es lo de la codificación de las subbandas. Entonces, para poder comprimir, o dicho de otra manera, porque realmente no estamos comprimiendo, sino que estamos generando la pérdida de información. ¿Listo? Lo que pasa es que estamos filtrando qué información podemos perder, que no sea importante, para reducir espacio. Entonces, para esto se utiliza un sistema de codificación de subbandas, el cual se encarga de dividir la señal en varios componentes de frecuencias. Y después de esto, cada uno se va a codificar en segmentos de forma separada. Esto pues va a ayudar a eliminar la redundancia de la señal y permite que el canal tenga entradas sin correlación. ¿Qué permite que tengan entradas sin correlación? Pues quiere decir que tiene la gran ventaja de que el número de bits que se van a usar para codificar sean diferentes y pueden ser variables, pues porque lo que lo tenemos divididos en varias bandas. Entonces, por ejemplo, la banda de la señal de voz normalmente se divide en en dos o más subbandas. Y pues para eso se emplea un banco de filtros, que pues este banco de filtros es la parte parte más compleja del decodificador. Entonces, para que recuerden, ¿qué es lo más importante al hacer la división por subbandas? Las frecuencias de muestreo de cada banda son reducidas en base al número de divisiones. ¿Listo? ¿Cómo vamos a realizar la técnica de compresión? Entonces, para codificar vamos a realizar 4 pasos. Se divide la señal, primero, se divide la señal de audio en partes más pequeñas. Entonces, a estas partes más pequeñas las vamos a llamar cuadros y luego se le aplica un filtro de transformada de coseno discreto modificado en la salida. Pues no voy a entrar mucho en detalle porque ya mis compañeros anteriormente mencionaron este tema. Luego se pasa la muestra a una transformada rápida de Fourier, una FFT, de 1024 puntos. O pues ya depende del tipo de compresión que queramos hacer y la calidad. Luego se aplica el modelo psicoacústico, que lo mencioné hasta hace poco,
y se realiza otro filtro MSDT en la salida, que pues es la transformada de coseno discreto. Luego, en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Se cuantifica y codifica, que pues ya lo mencionaron también cómo se realiza cada muestra. Y pues esto se conoce como asignación de ruido, que se ajusta para cumplir con los requerimientos del enmascaramiento de sonido y de la tasa de bits que vamos a requerir. Entonces, pues este tema de la tasa de bits ya ahorita más tarde lo menciono. Bien, entonces, se formatea luego el flujo de datos, que pues es lo que denomino ahí como cuadro de audio. Entonces se formatea el flujo de bits, se llama cuadro de audio y se compone de 4 partes. El encabezado, la verificación de errores, los datos de audio y los datos auxiliares. En esta parte se envía lo que les comenté anteriormente para eliminar la redundancia estéreo. Se manda esta información para luego recuperar la sensación espacial. Entonces, como podemos ver, este es el modelo de la técnica de compresión, lo que les explicaba, los filtros. Luego tenemos la cuantización y pues aquí ya tendríamos la codificación. Y pues como podemos ver, esta sería lo que se emplearía para la técnica de compresión del MP3. Entonces pues muchas gracias a todos por su atención. Esta fue la presentación sobre MPEG y MP3.